Bueno, pues nos detenemos en este asunto que es importantísimo, que es el tema de la educación. Esto que, bueno, pues ahora ya se sabe, este acuerdo con las televisoras privadas y, bueno, lo que participarán las televisoras públicas, por supuesto, para el ciclo escolar 2020-2021. Y, bueno, pues todo esto que involucra muchísimas cosas. La educación, para empezar, la educación esencialmente de millones de niños, de niñas, de jóvenes en este país y bueno, iremos viendo las próximas semanas cómo es que diseñan los contenidos, cómo es que se presentan las programaciones para cubrir en estos canales de televisión los espacios educativos para estas millones de personas. Hemos buscado a la doctora Alma Maldonado. La doctora Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF y le aprecio mucho que me tome la comunicación pues para conocer su análisis, qué es lo que ve una especialista en investigaciones educativas del anuncio que se hizo ayer en Palacio Nacional. Buenos días, Alma, bienvenida al programa. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues dices. Pues sí, estamos, bueno, el día de ayer se informa que el regreso a clases va a ser el 24 de agosto. Nos dicen que se utilizará la televisión como el medio más importante para llegar a los millones de estudiantes del nivel básico, del nivel medio superior. Y nos quedan muchas dudas, Carmen. Yo creo que ese es parte del tema aquí. En efecto, van a estar habiendo conferencias de prensa diarias para tratar de ir respondiendo las dudas, pero una primera tiene que ver con que este programa se llama Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Y nos quedan principalmente cuestionamientos sobre qué pasó con el Aprende en Casa 1. Todavía la Secretaría de Educación nos dejó pendiente los resultados de lo que sucedió en el primer experimento que fue el cierre del ciclo anterior, saber cómo funcionaron los programas, cuántos estudiantes realmente siguieron estos programas en casa. Ahora se hace un programa más ambicioso en donde se está buscando que llegue a más hogares los programas de televisión. Se hace este gran acuerdo, 400 millones de pesos que se van a pagar a las distintas televisoras para poder tener un alcance más profundo. Pero creo que sí falta detenernos en saber cuál fue el impacto primero de este programa, para así también tener muchos mayores elementos para saber cómo va a funcionar ahora y qué tantas posibilidades tiene realmente, ¿no? Además, tenemos el reto de que es un nuevo ciclo escolar. Lo anterior era un cierre del ciclo y ahora vamos a comenzar un nuevo ciclo, vamos a ver cómo van a ser las inscripciones, cómo se van a llevar a cabo. Vamos a ver también, o tenemos el gran reto de que los niños ahora no tienen los nuevos libros de texto. Entonces creo que hay toda una serie de cuestionamientos que nos quedan pendientes y también saber cuántos niños no pudieron seguir estos programas, no pudieron conectarse, no pudieron estar en contacto con sus profesores, que creo que es otra preocupación que tenemos la gente que nos dedicamos al tema educativo. Entonces se abren todas estas interrogantes que están todavía pendientes. Sí, por supuesto, estamos frente a bueno, es un asunto planetario, es decir, esto que está viviendo México lo está viviendo el mundo entero. Baste, doctora, detenernos en las declaraciones que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Acaba de dar algunas declaraciones sobre las afectaciones a los niños y niñas y a los estudiantes. Está calculando la ONU una afectación por los cierres escolares a 1.000 millones de niños, a 1.000 millones de alumnos. Estamos hablando de que esta pandemia por el coronavirus, pues ha generado una situación extraordinaria, totalmente atípica, ha paralizado al sistema educativo mundial y bueno, pues estamos hablando de que 160 países han cerrado sus escuelas pues para
frenar la propagación del virus COVID-19, y esto está impactando pues la tarea educativa y la afectación a 1,000 millones de estudiantes, según las palabras de hoy, hace ratito lo dijo Antonio Guterres. Así que estamos hablando de pues 1,000 millones de estudiantes, y pues los que han ya incluso perdido su propio grado, bueno, su propia tarea escolar en los últimos meses. Está calculando la ONU en el grado preescolar 40 millones de chiquitos pues afectados con esta circunstancia. Y bueno, lo que dice Guterres es clarísimo, y la palabra es brutal, pero cabe. Es una catástrofe generacional, porque al final de cuentas pues estamos hablando de una situación que socava décadas de progreso y exacerba, dice Guterres, las desigualdades que ya de por sí existían. Así que el panorama para efectos prácticos es muy difícil, y la respuesta que se está dando desde México pues es una respuesta, no sé si la están haciendo en otros países que estén utilizando a la televisión, que deberían hacerlo. Al final de cuentas es una herramienta poderosa, y en un contexto como ese debe ser pues usada a su máximo potencial, y bueno, lo está por hacer México. Y ahora pues la gran pregunta es cómo van a desarrollar los contenidos. Tendrán que ser especiales, son gente especializada, desde luego la gente de la SEP, y la gente que tendrá que estar involucrada con gran velocidad para generar los contenidos apropiados que se presenten en la televisión. Ya hay experiencias previas, como lo mencionaste, doctora, pero bueno, estamos hablando, como dice Guterres esta mañana, de una crisis de aprendizaje con lo que esto pues está significando. Así que no sé si otros países están recurriendo a la televisión. Supongo que sí, supongo que es algo pues elemental que se haga uso de todas las herramientas que se tienen para tratar de sortear la crisis que se está viviendo. Ahora, ya estamos enfilados al 24 de agosto, para que ahí empiece el ciclo escolar. En tu especialización, doctora, ¿qué tipo de cosas dirías? ¿Qué tipo de situaciones deberían privilegiarse frente a esta situación extraordinaria para afectar lo menos posible, para aprovechar lo más posible la herramienta de la televisión, la capacidad videotransmitida de la comunicación? Sí, mira, Carmen, para empezar, sí es una crisis mundial. Yo creo que es inesperada, es una situación mayúscula, ¿no? Que requiere que los gobiernos, que los países, que las familias, que los maestros, que los estudiantes se comprometan. Nos ha metido a una dinámica totalmente inesperada en ese sentido. Entonces, el reto es muy grande. En segundo lugar, los estudios nos muestran que el no asistir a la escuela impacta fuertemente a los estudiantes de cualquier edad, porque recordemos que también la gran mayoría de las universidades en el mundo está cerradas. Entonces, en ese sentido, el impacto es en todos los niveles educativos. El no ir a la escuela afecta a los niños, el no contar con una interacción, el no tener esa sociabilidad que existe en la escuela, el contacto con otros niños. Es decir, las pérdidas sí pueden ser muchísimas, y creo que en ese sentido vamos a tener que, una vez que se pueda retomar y retornar a las escuelas, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, muchas estrategias para poder recuperar muchas de estas cosas que ahorita no vamos a poder tener. En ese sentido, bueno, desde 1968 tenemos telesecundaria en este país. Entonces es un país que ha tenido una gran experiencia, larga experiencia en el uso de la televisión. Ahora también tenemos un sistema de telebachillerato. Yo creo que ahí tendríamos que aprender de lo que han sido estas experiencias, pero aún en estos sistemas tienes el acompañamiento de los maestros, que es importante decirlo. Es decir, la televisión por sí sola va a ser muy difícil que sustituya lo que significa la interacción, el trabajo colectivo, el trabajo en las aulas, y todo lo que eso puede impactar en el desarrollo, en el aprendizaje de los niños y de las niñas. Creo que eso es parte del reto, digamos, educativo muy fuerte.
cuál va a ser la posibilidad de acompañamiento. En muchos espacios los maestros van a poder estar y las maestras van a poder estar acompañando a los estudiantes de alguna manera, algún uso de plataformas, algún uso de herramientas que puedan ser auxiliares, porque los programas de televisión por sí solos va a ser muy difícil que puedan hacer este trabajo. Yo creo que parte de los grandes retos es qué pasa con los estudiantes y las maestras y los maestros que no puedan estar en contacto y tener un tipo de seguimiento. Yo creo que ahí nos queda pendiente este tema, nos queda el gran reto de la posibilidad de abandono, ¿no? Yo creo que es latente, estamos esperando ver este impacto a lo largo de este año, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos estos jóvenes que se empiecen a desconectar, que no puedan seguir los programas, que no quieran seguir los programas? ¿Qué va a pasar con todo el tema de los padres y las madres que trabajan y que ya no van a estar pudiendo estar ahí acompañando también a los niños en sus procesos de aprendizaje? Entonces, me parece que ante el reto tenemos uno de los sistemas más grandes del mundo, ¿no? Creo que había pocas posibilidades también en este momento de un retorno. Como bien dices, los países han adoptado distintas estrategias de solución ante el tema de la pandemia. Muchos han retornado, han intentado retornar a las escuelas, pero se necesitan unas ciertas condiciones, recursos y una cierta infraestructura que quizás en este momento no tenemos en México. Entonces, creo que aquí la parte es justamente cómo evitar que se abran más las brechas de desigualdad en el caso de la educación en México, y cómo apoyar a aquellos que tienen menos condiciones, menos posibilidades y menos formas de estar, de poder seguir adelante su trabajo en la escuela. Así es, bueno, pues de todo esto seguiremos hablando, doctora. Yo te aprecio muchísimo que nos permitas escucharte y bueno, pues todo esto estará sujeto a revisión, análisis, a conocimiento también. Tendremos que ir sabiendo cómo va la autoridad de la SEP, pues informando en las próximas semanas de aquí al 24. Así que seguiremos en contacto, doctora. Gracias por tomarme la comunicación y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Hasta luego. Igualmente, gracias a la doctora Alma Maldonado por esta información y estos comentarios que está haciendo sobre el tema. Son las 9:50 en el tiempo del centro de la República.